podamos realmente salir con esa convicción, Señor, que tu palabra a través de tu Espíritu Santo nos puede dar. Ayúdanos, Señor, a ser entendedores, pero también a ser hacedores de ella. Gracias por ese amor tan grande. Te pedimos para que seas tú hablando a través de estas enseñanzas a tu pueblo, Señor, el que está y el que estará, Señor, en su momento. Bendícenos grandemente con tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quita todo argumento, toda incredulidad, todo lo que se levante en contra de lo que tú quieres entregar y hablar en esta tarde. Gracias, claros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al final de la página 46 de tu manual y estábamos viendo pues los puntos que realmente necesitamos o las condiciones que necesitamos, los requisitos para poder realmente ser escogidos para que Dios en su misericordia levante sus hombres y esas mujeres con autoridad. Amén. Autoridad que hemos estado aprendiendo, que es delegada por Dios, que es nada más a Dios le pertenece. Y el último de estos puntos decíamos que es mantener una constante comunión con el Señor. Amén. Y que no debe haber comunicación, sino también comunión con Él, y que tengamos cuidado de no expresar nuestras propias opiniones, sino de opinar lo que hay en el corazón de Dios y cuidar el nombre de Dios, porque es el que se está manejando o se debe uno de los mandamientos, ¿no? Uno de los cuatro mandamientos que nos habla en Éxodo 20, que Dios entregó a Moisés referente a Dios, y es no usar el nombre de Dios en vano. Y una manera de usar el nombre de Dios en vano es usar la autoridad en vano, porque la autoridad que se nos ha sido está en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Al grado de que el nombre es algo que Jesús vino a dar a conocer. Ahí en Juan 17 dice: Padre, terminado la obra, les he dado a conocer tu nombre. ¿Sí? Entonces es en el nombre donde dice que se dobla toda rodilla, y ese nombre nos fue entregado y tenemos una responsabilidad, ¿sí?, para no usar o expresar descuidadamente la palabra de Dios, ni querer opinar nosotros de ella. Simplemente tenemos que transmitir lo que el Espíritu nos ha revelado. Esa es la opinión que cuenta, ¿ok? El deseo del corazón de Dios es revelarse, es darse a conocer, porque esa es la vida eterna. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos revela a Dios Todopoderoso. Entonces no hay duda de que Dios quiere revelarse, y mientras más cerca estamos delante de Él, pues más comunión tenemos, pues será más fácil escuchar con claridad más la voz de Dios y poder andar en el Espíritu y no confiar tanto en la carne. Amén. Va a haber un temor santo de equivocarnos, pero eso no es un temor a no actuar. Al contrario, es un temor que nos lleva a estar buscando realmente la voluntad de Dios, estar conscientes y seguros que es lo que Dios quiere. Y aun cuando nos lleguésemos a equivocar, Dios en su misericordia conoce los corazones y sabe cuando un corazón se equivoca, pero que siempre buscó conocer el corazón de Dios o lo que Dios hablaba. Entonces es como, imagínate el papá con su hijo que le da un mensaje y el hijo no lo dice bien, o lo dice a medias, o por andar distraído le añade. Pues tú crees que el papá se va a enojar cuando quiso transmitir el mensaje. Él va a hacer algo para que el mensaje sea entendido, y descansamos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupamos? Pues simplemente esa comunión y tener ese temor a Dios que dice Proverbios que es el principio de la sabiduría. Amén. Amén. Y el temor a Dios no es algo que podamos aparentar, es algo que se tiene o no se tiene, ¿ok? Entonces no hay nada más serio o más grave que un siervo de Dios hable descuidadamente de conocer la voluntad de Dios. Vuelvo a hacer eso, hable descuidadamente. O sea, que no es lo mismo hacer algo y equivocarte porque estás aprendiendo, no es lo mismo por otras razones o motivos que por un descuido que habla de que no te importa, de que no te interesa. ¿Ok? ¿Sí entendemos esa parte?
O sea, acuérdate que lo que Dios ve siempre es el motivo y la intención. Y dos personas pueden ser descuidadas, pero la intención y el motivo es del cielo a la tierra, muchas veces. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a escuchar, a conocer y a entender. Y eso se da con la comunión íntima con Dios. A tu estilo, con lo poco, mucho que sabes. Lo que te permite tener esa comunión es tu identidad como hijo de Dios. Es el que tienes el Espíritu Santo y que tienes un lugar, ¿sí? Delante de Dios como hijo o como hija. Y eso es lo que te permite tener esa comunión. Amén. Mientras más te apartes del pecado, pues más te acercas a esa comunión con Dios. Amén. Porque al final de cuentas, eso es la santidad, es dejar de hacer lo malo para hacer lo que Dios dice. El problema es que muchas veces la gente cae en una autosuficiencia o en un descuido que confunden la experiencia o lo que Dios ya hizo y lo que normalmente hablan a veces es de una experiencia, un conocimiento logos que no está mal, pero lo que está mal es decir que es la palabra rema que Dios está hablando. O sea, no sé si queda claro, porque la palabra de Dios se tiene que hablar siempre. Y tú la puedes declarar la palabra de Dios. Pero decir que Dios en ese momento está hablando de una manera específica, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay palabras que a veces nosotros las expresamos de una manera como si fuera una palabra rema, como si fuera algo que Dios en ese momento les está diciendo, cuando lo que te están declarando a lo mejor simplemente es una palabra escrita. Y no es que no la puedas declarar, pero tienes que hacer énfasis. Por ejemplo, imagínate que alguien viene y te dice, porque pues ha visto que Dios te da palabra, o que te mueves en el don de palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de revelación. Y pasa seguido, ¿no? Que la gente busca a las personas que Dios los usa, porque es algo muy llamativo. Dime a quién no le gusta que Dios le diga algo. Entonces tienden, y la gente empezando bien, escuchando a Dios, pero no siempre Dios tiene una palabra. Y tenemos que ser sabios para decir, ok, no tengo una palabra, pero puedo declararte una palabra que está en la Biblia, ¿verdad? Y por fe puedes tomarla y puedes empezar a orar sobre ella. Eso está bien. Pero decir que es Dios hablando en ese momento, cuando realmente lo único que está citando es la Escritura, sucede a veces en los siervos o en las siervas, porque ya caen en una, o pueden estar cayendo en una arrogancia o en una... es como el predicador, que porque sabe la Escritura, no busca a Dios, que Dios quiere hablar, y simplemente usa el conocimiento, la experiencia de la predicación para sacar un tema, para que quede más claro. ¿Sí me expliqué? Y no te está hablando mentiras, te está hablando algo de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por ella, porque en su misericordia al que tiene hambre, come. Pero ya es una osadía caer o decir, Dios me lo está revelando cuando ni siquiera está buscando a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando la autoridad de Dios te ha sido delegada, ¿sí? En esa posición que Dios te ha dado, ¿puede fluir esa autoridad hacia otros? Sí. Pero eso no quiere decir que tú la tengas. Tú eres instrumento, ¿sí?, para dar de lo que has recibido. Por eso dice Pablo a Timoteo, no pongas con ligereza las manos, o sea, no levantes tan ligeramente a la buena de Dios a alguien en autoridad. O sea, Pablo tenía la autoridad para levantar y imponer manos sobre Timoteo y darle un puesto de autoridad. Sí, y lo hizo. ¿Cierto o no? Además le dijo, y nadie tome en poco tu juventud. Pero luego le advierte, pero no pongas con ligereza. O sea, le estaba diciendo, tú puedes, entre líneas, tú puedes hacer lo mismo. Hay una autoridad de mí que te he delegado porque eres discípulo de Dios, porque has aprendido de mí, de Cristo a través de mí. Entonces, como tú tienes un puesto de autoridad, pues vas a tener que levantar gente. ¿Esa autoridad está fluyendo, sí o no? ¿Y sucede hoy en día? Sí. Pero es muy diferente creer que yo tengo la autoridad y yo se lo doy a quien yo quiera. Y es lo que muchos hacen.
Y entonces ves hombres y mujeres que están levantando a otros hombres, pero no es Dios levantando, no es Dios entregando la autoridad. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? O sea, es Dios la fuente de la autoridad y nosotros tenemos que levantar gente con autoridad, sí, pero guiados por Dios y que sea Dios dirigiéndonos en todo momento. Y esa es parte del temor a Dios, ¿sí? Es parte del temor a Dios, hacer su voluntad, escuchar su voz, hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Así que yo tengo que aprender a ser una autoridad delegada. Y una autoridad delegada tiene que vivir constantemente en la presencia de Dios, en una comunicación con Dios y no de vez en cuando. Cada vez que yo hago eso debe ser algo común, y no común en cuanto a minimizar la importancia o la grandeza de esa comunión, sino común en cuanto a continuo, o sea, algo que no sea raro, que no sea de vez en vez, sino que sea común que todos los días buscas a Dios, que sea común que todos los días le oras a Dios, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo hablamos de tener esa comunión con Dios, ¿sí? Entonces, la nueva naturaleza es la que se va manifestando, es lo que Romanos dice, andar en el Espíritu, y por lo tanto, también tu autoridad empieza a cambiar, empieza a ir a otro nivel. ¿Por causa de qué? De que tú estás menguando. Y mientras tú menguas y Jesús crece en ti, por sentido y lógica, la autoridad crece. ¿Por qué? Porque es Cristo. Amén. Pero si yo quiero que la autoridad crezca y a la vez no menguar, sino yo crecer, pues dime entonces, ¿de dónde estaban recibiendo la autoridad? Y puede llegar a interrumpirse la autoridad, sí. Lo vemos como en el Evangelio dice, como habiendo empezado en el Espíritu, terminamos en la carne. Y mucha gente cree que es algo que no cambia, porque los dones son, ¿cómo? Irrevocables. No confundamos. Cuando habla de qué dones son irrevocables y qué dones no es que sean irrevocables, sino que pueden dejar de fluir también. Y la autoridad puede ser interrumpida si se interrumpe nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. El problema es que hay un enemigo que se disfraza de ángel de luz y entonces, sí, puede manifestar una autoridad que él tiene, porque sigue teniendo una autoridad, ¿sí me explico? Pero una autoridad que fue tomada de una manera incorrecta y sigue teniendo un poder que imita lo que Dios puede hacer. Y entonces muchos dicen, es que si Dios se hubiera apartado de mí, no estaría, ¿cómo se llama? Yo hablando, o no estaríamos viendo estos milagros. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de un profeta que es llamado, sí, no me acuerdo si fue Josafat con Acab, uno, por ahí anda, uno de esos, donde lo va a acompañar a la guerra y pide a los profetas, y todo el mundo le dice que vaya. Es más, uno hasta se hace unos cuernos, ¿te acuerdas? Con estos cuernos, con Ará. Y entonces viene el profeta realmente que estaba escuchando a Dios, y te acuerdas lo que pasa. Y en otro le dice, yo veía, o tuve una visión, o oía, no me acuerdo cómo dice, en el ángel que Dios decía, ¿quién irá y confundirá a estos? Y uno decía, y dice, yo lo haré. Dice, ¿cómo lo va a hacer? Pondré espíritu de mentira en su profeta. Y luego cuando es confrontado el profeta falso, le dice, ¿cuándo se fue el Espíritu de Dios de mí? ¿Sí? O sea, te fijas cómo era profeta, sí, pero se había desviado, porque estaba hablando lo que en su corazón había y decía que era Dios hablando. ¿Ok? Entonces, cuando estás hablando de la autoridad, ten en cuenta que también serás sometido a prueba. O sea, Dios, el hecho de que nos entrega algo, no quiere decir que nunca seremos probados. ¿Es necesaria las pruebas? Sí. ¿Por qué? Para empezar, la prueba produce paciencia. Y te vas, y hasta la esperanza te vas, o sea, y aparte, porque yo necesito estar probándome si no me he desviado. Y por eso Dios permite que
que la autoridad que se me ha delegado sea aprobada para ver si estoy siendo realmente un buen mayordomo. Por eso cuando hablamos de mayordomía, no te quedes simplemente con los diezmos o la economía. La mayordomía es en todo. La autoridad que Dios te ha dado ahorita, porque todo hijo de Dios tiene autoridad. Amén. Amén. Tiene autoridad. O sea, ¿por qué? Porque es hijo de Dios. ¿Vamos creciendo en autoridad? Sí. Como vamos creciendo en fortaleza, como vamos creciendo en madurez, como vamos creciendo en fe, sí. El niño tiene que crecer, tiene que madurar. Y entonces yo tengo que recordar que soy mayordomo de la autoridad y que un día se me pedirá cuenta. Amén. Entonces, recuérdate, cuando tú tienes autoridad y alguien se revela a esa autoridad, no tengas preocupación, más bien no te apures o quieras imponer tu autoridad, ni quieras luchar por la autoridad. La autoridad Dios la entrega, y cuando alguien se revela contra la autoridad de Dios. Deja que Dios se encargue, ¿ok? Si es de Dios, Dios se encargará de tratar con la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es muy serio. Estás hablando del señorío de Cristo. Amén. Y decimos Señor, Señor, pero ese Señor implica en todo lo que Él ha hablado, en toda su voluntad. Por eso dice, no me digas Señor si no haces mi voluntad, si no haces lo que te digo. Y Dios dice, someteos unos a otros, someteos a las autoridades puestas por Dios. Entonces ahí es cuando tú vas entendiendo y teniendo un temor a Dios, porque empieza a cambiar tu relación con los demás, porque empezamos a ver a Cristo, a Dios en los demás. Amén. Y ese es el propósito de parte de Dios. Amén. Ok, nunca quieras establecer tu propia autoridad. Es bien importante esto, porque hemos visto gente que trae un anhelo en su corazón por un lugar, por un puesto de autoridad, y procuran tener. Y mientras más procuran, ¿qué crees que hace Dios? Menos les entrega. ¿Por qué? Porque no los quiera poner, porque no está en sus planes, no. Simplemente no los quiere, no les va a dar un puesto de autoridad, porque es como decir, le das, un niño quiere un arma y se la vas a dar. Pues, y es bien triste, porque mientras más anhela la gente de autoridad, Dios menos se la va a entregar. Porque es como un arma en las manos de una persona. Si la sabe usar, sirve para defender, sirve para cazar, sirve para muchas cosas, para ahuyentar a los lobos, para la fiera. Pero en manos de alguien inexperto o irresponsable, imagínate el daño que puede hacer a él y a los demás. Algo así es la libertad. Perdón, la libertad, la autoridad. No, nomás es para ver si están al tanto, ¿ok? Ok. Y a mayor autoridad, ¿sí? Debe ir acompañado con ese aprendizaje que Jesús dice que tenemos que aprender de él, ser manso y humilde. Porque no ha habido autoridad más grande en un ser humano hecho carne que fue Cristo que él. Y no ha habido hombre más manso y humilde que él. Vemos a Moisés, dime la autoridad que tenía Moisés. Y Moisés era el más manso de la tierra. Amén. Entonces, tengamos pues cuidado, porque también lo que va a sacar cuando realmente la gente que va entendiendo la autoridad, y tienes gente bajo tus coberturas que anhela esa autoridad, y tú en la sabiduría, en el conocimiento vas deteniendo, esperando el crecimiento y la madurez. No hay más que dos: o la persona da esos pasos a crecer o se va a ir. A ver dónde le dan esa autoridad. Amén. Fíjate, Moisés era un hombre con gran autoridad, pero Moisés tuvo que aprender antes de que la autoridad se le fuera dada. Dice en Hechos capítulo 7, verso 25, te da una idea de quién era Moisés antes de que Dios lo levantara. Dice, hablando de Moisés, dice, Moisés en el verso 22, 7-22, fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjate la condición de Moisés. Estaba en la mejor edad,
Tenía 40 años cuando salió, ¿te acuerdas? O sea, fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, o sea, el pueblo más poderoso y con mayor ciencia y avance. ¿Quién era en ese tiempo? Egipcio. Los egipcios, ok. Y luego dice que era Moisés poderoso en sus palabras y en sus obras, o sea, no era cualquier cosa. Dice, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que era uno maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. O sea, en lo natural, Moisés creyó que él estaba listo, tenía todo para hacerlo: posición, sabiduría, poder. Y lo más lógico es que alguien en un puesto de gobierno ayudara al pueblo. Pero dice que los demás no pensaban así. Y dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, él sabe. ¿Tú crees que no sabía quién era Moisés? ¿Tú no sabías la posición que tenía Moisés en el palacio? Pero dice, ¿quién te ha puesto? Entonces dice, ¿o quieres tú matarme como mataste al egipcio? De esta palabra Moisés huyó, viendo como extranjero. O sea, ve el Moisés de ahí y ve el Moisés, ya te tiré todas las cosas, y ve el Moisés que está delante de Dios diciéndole, yo soy torpe en palabras, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Te fijas el cambio tan drástico? Claro, ya han pasado 40 años en el desierto. Dios fue tratado por Dios. Entonces Dios le dijo, Moisés fue tratado por Dios, perdón. Y entonces le dijo Dios, ahora sí, estás listo, ve y diles, yo te estoy enviando. Amén. Dime qué le dio Dios. Acá tenía un lugar, tenía posición, poderío, y acá le dice Moisés, ¿y yo qué tengo? Dice, pues ¿qué tienes en tu mano? Pues esta vara, pues con eso. Y con eso tuvo para hacer el instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Ok? O sea, Dios no podía tratar con Moisés en el palacio. Dios tenía que sacarlo de ahí y llevarlo al desierto para tratar con él. Entonces, ¿qué nos extraña? Y si tú analizas la mayoría de los hombres de autoridad o que tienen un lugar de autoridad, verás que Dios los sacó de ahí y los pasó por el desierto, perdieron, si no todo, casi todo, y aprendieron en el desierto, en las situaciones difíciles y adversas. Dios sigue obrando de la misma manera. Amén. Entonces, dime dónde se le reveló Dios a Moisés. ¿En el palacio o en el desierto? En el desierto. ¿Dónde crees que se revela Dios? En el desierto. Porque las cosas del mundo te distraen de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. El desierto te aparta de las cosas del mundo. Entonces, cuando yo no estoy entendiendo, y no es que no tengas a veces el deseo o la intención de servir. Moisés quería servir a Dios, sí, lo acabamos de leer en Hechos. Él pensaba que el pueblo sabía que Dios lo iba a usar para liberarlos. O sea, ¿había en el corazón de Moisés un amor por su pueblo? Sí. ¿Quería ayudar a su pueblo? Sí. O sea, no era que Moisés no quería. Y muchos de nosotros queremos, pero no le permitimos a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera aferrado y se hubiera quedado en el palacio? O sea, y no fue un día el que Dios lo sacó, fue, yo no sé si es casualidad o no, pero al mismo tiempo que estuvo en el palacio, estuvo en el desierto. Y al mismo tiempo que estuvo en el desierto, anduvo soportando al pueblo de Israel. Así que ora, si quieres tanto, pues dale. ¿De qué se ríe? Moisés, cuando soltó, no tuvo que buscar la autoridad, le fue entregada. Y vaya que Dios hizo cosas tremendas a través de él. Es frecuente que la persona que tiene menos probabilidades de tener autoridad sea la misma que se considera que tiene que tener autoridad.
¿Cómo? Es común o es frecuente que la persona que tiene menos probabilidades Que le den autoridad. que le den autoridad sea la que se considera una autoridad ya. Cree que ya tiene autoridad. Porque normalmente sus motivos son incorrectos. No ha entendido la fuente, no ha entendido los requisitos, no ha entendido el trato de parte de Dios para levantar a alguien. ¿Ok? La autoridad que ha sido establecida por Dios, por lo tanto, sí, no ocupa asegurar o demostrar que tiene una autoridad. Y si no quiere alguien someterse, si alguien insiste en seguir su propio camino, Dios lo va a dejar que le dé. Si Dios te designa, cree que va a haber oposición de parte de otros. O sea, gente que a lo mejor siente que debe haber sido escogido, gente que no te cree capaz, gente que a lo mejor consciente o inconscientemente procuró o no ayudó a que fueras establecido. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas el caso muy claro de David? O sea, cómo Samuel volvió a cometer el mismo error, se fue con la finta, tal vez por la experiencia de cómo Dios había escogido a Saúl, grandote, fortachón, guapo, y Dios dijo, pues este es Samuel había dicho, este es el estereotipo de Dios. Entonces llegó con Isaí y pues agarró a quien crees, al más grande, al más guapo, ¿no? Y Dios luego lo pone en su lugar. No veas lo que es exterior, yo veo el interior. Y estaban los 7, pero resulta de que el que estaba escogido andaba guardadito en el campo. Entonces, cuando Dios va a levantar a alguien, hasta del campo lo va a traer. Amén. Amén. Hasta detrás como ¿cuál era? Oseas, el que dijo, cuando dijeron eres profeta, dice, no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, pero Dios me mandó a profetizar. Entonces, si Dios te manda, descansa. ¿Ok? Todo deseo por constituirte a ti mismo una autoridad tiene que ser erradicado. ¿Sí? Todo deseo que tú puedas tener, todo intento de querer levantarte como autoridad, tienes que erradicarlo. Si Dios realmente te va a designar como una autoridad dentro de la iglesia, tienes dos alternativas ante ti. ¿Ok? Puedes obedecer, puedes aprender a someterte, crecer y recibir la gracia que Dios te va a entregar, o puedes desobedecer y buscarla por ti mismo. ¿Ok? Pero espera los tiempos de Dios. Espera los tiempos de Dios. La autoridad es designada por Dios. Efesios 4:11 nos habla con mucha claridad de la autoridad de gobierno, donde dice que Jesús mismo instituyó. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos ir midiendo o ir discerniendo o ir juzgando hasta dónde voy caminando en ese mover de la autoridad de parte de Dios? Hay maneras sencillas, prácticas. Una, ya lo hemos dicho constantemente, el sometimiento. Si tú permites que Dios trabaje y te sometes a tus autoridades sujetas, vas por buen camino, porque estás aprendiendo a obedecer. ¿Dónde lo veo? Ahí está el ejemplo del centurión. Él vio la autoridad porque él había aprendido a estar bajo autoridad. ¿Sí? Recuérdate que lo que Dios pone, instituye o constituye una autoridad es porque ya está poniendo en el corazón esa carga. Y la autoridad está muy claro que es para servir, ¿cierto o no? No para enseñorearte. ¿Cómo lo sabe la Escritura? Le dijo a los discípulos:
En el mundo los más de arriba se enseñan de los de abajo, pero en el reino los de abajo sirven a los de arriba. Entonces, cuando Dios está trabajando con alguien porque lo quiere levantar, a fuerza si es de Dios, tiene que estar trabajando en esa área. Tiene que empezar a mostrar un servicio, Dios va a empezar a poner cargas en su corazón. Y cuando hablamos de carga, no estamos hablando de molestia, estamos hablando de hacer y empezar a gustarte o a disfrutar o a sentir esa necesidad que hay en el corazón de Dios por algo, por alguien. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí. Bien. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 12:3. En tu página 48 está. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, yo tengo que ir caminando con esa medida de fe. Amén. No quiere decir que no anheles más fe. Los mismos discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y tenemos que crecer en fe. ¿Ok? Entonces, Pablo es un claro ejemplo de un patrón de una fidelidad que fue caminando, que fue creciendo, que fue sacado de un concepto en su mente, ha llevado a lo que Dios es, y como Pablo soltó todo, pero Dios lo estableció. ¿Ok? Él dice en 2 Timoteo 1:11, hablando de él, dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Él lo siento. ¿Sí? O sea, Dios lo fue llevando. Pero tú analizas la vida de Pablo y verás el precio de su crecimiento. Pablo, durante muchos años, no sabía su llamado apostólico. Él nomás sabía que Dios lo había escogido, que Dios se lo había encontrado, y él lo primero que dijo, ¿qué hago? Y empezó a caminar, empezó a aprender. Y hasta que estaba allí en la reunión con Bernabé y todos, dice que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra que los había llamado. O sea, estuvo ahí estaba aprendiendo y enseñando, pero lo llamó al apostolado. Amén. Fíjate cómo alguien cómo da vueltas pues las circunstancias, o cómo alguien que pudo empezar arriba puede al rato estar abajo del otro. Lo vemos en Bernabé y Pablo. No estoy hablando de que no sean iguales, estoy hablando de lo que el otro día compartíamos, niveles de responsabilidad en la obra. O sea, ¿quién fue por Saulo cuando nadie lo quería porque no creían que se había convertido? Fue Bernabé y lo trajo, ¿sí o no? ¿Quién cobijó a Pablo? Bernabé. Y al rato los envía juntos. Y dime, en la obra, o por lo menos lo que está registrado, ¿ves la diferencia en lo que Dios usó a Pablo y a Bernabé? Entonces, es una responsabilidad que cuando Dios se está levantando, tenemos que ser supervisados. Así como los líderes supervisan a los que están abajo, nosotros tenemos que ser supervisados también. Nunca ha cambiado el orden de parte de Dios. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad, ¿sí o no? Con Cristo camino a Damasco. Es imposible establecer la obediencia y la autoridad en tu vida si no tienes un encuentro con la autoridad. ¿Cómo vas a aprender a obedecer si no hay una autoridad sobre tu vida? Y cuando hablamos que la haya, no estamos diciendo de que estás solo, simplemente de que nunca te has sujetado a una autoridad, porque siempre ha habido autoridades en la vida de la persona, siempre. O sea, no hay una sola persona que dice, yo nunca tuve autoridad. No, sí tuviste, que nunca la quisiste obedecer, nunca lo obedeciste, es otra cosa. Ahora, ¿qué tiene o por qué es tan importante la autoridad, o por qué
la carne se opone o por qué Satanás busca menguar esa autoridad en la iglesia? Porque es parte de lo que sostiene a la iglesia. O sea, la vida que nos ha sido dada, la nueva vida en Cristo, la ley de vida en Cristo, no tan solo sirve para tratar con el pecado, sino también es para ayudarnos a obedecer, cuando antes no podíamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la misma palabra te dice, la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Pero la nueva vida en Cristo sí puede hacerlo. Y una manera de ver esa vida manifestada, pues es a través de la autoridad y de la obediencia hacia ella. ¿Ok? Por eso es que no puede ningún hijo de Dios caminar solo. Ese es parte del propósito del llamado a congregarnos. Que no se escucha. La vida y la autoridad son parte fundamental de la iglesia. Amén. La vida eterna estamos hablando, la vida espiritual. Porque dice Romanos que el espíritu de vida, de la ley de vida en Cristo Jesús, me ha librado del poder del pecado y la muerte. O sea, la vida nueva es la que por un lado trata con el pecado, es la que me permite vencer al pecado, pero también la nueva vida en Cristo me permite y me ayuda a obedecer. Porque dice Romanos que la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Pero la nueva vida anhela obedecer a Dios. Y yo necesito la autoridad para ir midiendo, ¿sí me explico?, mi conocimiento de la vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo, y al mismo tiempo para ir viendo cómo realmente estoy menguando en la carne. Porque si por un lado la carne no puede ni quiere, y yo veo que lo estoy haciendo, pues entonces me habla de que está menguando, o que la estoy crucificando, que la estoy negando. Pero si yo digo que voy creciendo, pero a la vez voy viviendo una vida desobediente, pues entonces es contrario tus palabras o tu creencia con los hechos. Es por eso que es necesario estar bajo autoridad. Es una protección, pero también es una medición. Por medio de la sujeción y de la obediencia voy midiendo qué tanto voy yo menguando y Cristo va creciendo. ¿Ok? Por eso es que tienes que tener, te decía siempre, a estar o buscar un lugar en la iglesia, en una iglesia, para aprender la obediencia. A la carne no le va a gustar, no le va a gustar. Ok. ¿Cómo puedo yo saber, cómo puedo creer, dice, si no sabemos a quién creer? ¿Cómo puedo amar si no sé a quién amar? ¿Cómo puedo obedecer si no sé a quién tengo que obedecer? Amén. Entonces, ¿cómo puedo todo esto hacerlo a un Dios que no veo, que es alguien espiritual? Pues por eso Dios me lo demanda, lo mismo que Él hacia los demás. O sea, el primer mandamiento, ama a Dios con todo tu ser. El segundo mandamiento, ama a los demás. Me someto a Dios y luego Dios se somete a los demás. Y así te la vas llevando. Son las maneras que Dios estableció en la iglesia para poder caminar conforme a su palabra. Ahora, en la iglesia hay muchas autoridades delegadas a quienes les debemos sumisión. Cuando yo aprendo a someterme uno al otro, no voy a tener problema de someterme a esas autoridades delegadas en la iglesia. Porque la autoridad de la iglesia no es nada más el pastor. O sea, todo puesto, toda obra en la iglesia tiene que tener un liderazgo, ¿sí o no? Y ese liderazgo tiene un puesto de autoridad, ¿sí o no? Entonces nos tenemos que sujetar a quien está haciendo o la función de líder en ese momento. Efesios 4:11 te lo dice: someteos unos a otros en el temor a Dios. Esa es la clave, en el temor a Dios. Si yo lo veo que es a mi hermano y empiezo a ver todas las fallas y todo, ya estoy en problemas. Podré aguantar un rato, podré obedecer 2 o 3 veces, pero tarde o temprano me voy a rebelar. Efesios 4:11 y 5:21. ¿5:21? No, bueno, 4:11 es habla de las autoridades puestas por Dios, pero 5:21.
Efesios, sometidos unos a otros Sí. en el temor a Dios, ¿ciudad? ¿Ok? Uno de los riesgos que tenemos cuando no aprendemos este texto es que yo puedo tener la elección y que Dios la prueba de escoger a quién obedecer y a quién no. Y digo puedo porque puedo hacerlo y no puedo hacerlo, porque Dios no me ha dado la libertad. Pero yo no me toca escoger a mí las autoridades que se deben obedecer o las que no. El único requisito, el único paréntesis en medio de esta explicación o de esta situación es que sí puedo escoger o no cuando es contrario a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ahí sí no tengo la obligación de escoger algo que me están demandando que viole los principios de la palabra de Dios. Pero yo no puedo escoger, decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo con el maestro que Dios puso, que el pastor puso, o el líder de alabanza, o esto, o sea, no puedes tú escoger eso. O sea, puedes no obedecer, pero eso la Biblia le llama rebelión, le llama desobediencia. ¿Sí me expliqué? Muchos dicen, no, es que si fuera fulano sí lo obedecería. Pues tú estás obedeciendo al hombre, no a Dios. Y no funciona así en la palabra de Dios. Yo he aprendido a obedecer lo que Dios ha delegado. No porque si el hombre es digno o no es digno, la hace o no la hace. Yo obedezco siempre y cuando no me pidan algo que es contrario a la palabra. Ya Dios se encargará de las cuentas o de mover inclusive a la autoridad de ser necesario. ¿Ok? Y concluyendo, no hay nadie que sea apto para tener o ser una autoridad delegada a menos que haya aprendido antes y sea alguien que está bajo autoridad. No puedes separar, no en la manera correcta de Dios. Sí se da y se da mucho. ¿Sí me explico? Cuando decimos no puedes, no es que sea imposible, es que simplemente no es lo que Dios dice. Entonces, no hay nadie que sea apto para ser autoridad si no ha aprendido a estar bajo autoridad. Y nadie va a saber ejercer correctamente la autoridad hasta que no haya tratado con su propia rebelión. ¿Sí? Pastor, ¿me está diciendo rebelde? Sí, te digo rebelde y te digo cochino y circunciso. Porque eso dice en la escritura que somos, ¿no? ¿O no lo dice? Sí. Que nomás sabes y sé hacer lo malo. ¿No dice que la carne no puede ni quiere? Bueno, entonces, ¿tengo que tratar con mi rebelión? Sí. ¿Cuándo? Todos los días. Porque la carne todos los días se está rebelando contra Dios. Que a veces esté muy ñenga, muy débil, porque la has sujetado, porque te has alimentado la palabra, porque te has fortalecido espiritualmente, eso es cierto, pero sigue queriendo rebelarse. Y en cualquier oportunidad va a brincar la liebre de la rebelión. Está buena, la liebre de la rebelión. ¿Sí? O sea, te va a brincar, porque nomás está esperando, porque está viva y quiere seguir teniendo el lugar que antes tenía. Por eso tenemos que tratar con la rebelión. Y la rebelión, pues, es lo que produce la desobediencia. Y a veces la gente, como que tenemos que aprender a llamar las cosas más como yo las llamo, con los puntos inglesíes, ¿verdad? Dime si no soy diferente que te diga, oye, que te digan, es que eres desobediente, a que te digan, eres un rebelde. Es lo mismo, ¿no? Pero cuando tú hablas de rebelión, ya hablas de algo más serio. Pero al final de cuentas la desobediencia es rebelión. Me estoy rebelando a la autoridad de no obedecerla. Tengo que entender esos principios porque eso me va a ayudar pues, a detenerme muchas veces, porque a veces no pienso la magnitud de los hechos que estoy haciendo o las decisiones que estoy tomando. Y una última palabra dice, en primer lugar, los que están bajo nuestro liderazgo son llamados a someterse.
Pero eso no quiere decir que somos los que estamos en un puesto de liderazgo llamados a someterlos. Fíjate bien la diferencia. Los que están abajo, los que están bajo una autoridad son llamados a someterse, ¿sí o no? Sí, amén. Pero los que están en la autoridad, su llamado no es someter a los otros. O sea, la autoridad no está puesta para que te someta, está puesta para que aprendas a someterte. La autoridad está puesta para establecer la palabra y la voluntad y los lineamientos, los mandamientos de Dios. Y está puesta para ver que se haga lo que Dios dice. Pero no está puesta, no en el reino, dijo Jesús, a someter a los otros. Eso es allá en el mundo. El problema es que yo puedo creer que mi trabajo como autoridad es someterte. No, no es eso. Pero eso no quita que te tienes que someter. ¿Ok? Y en segundo lugar, aun cuando tengamos como autoridades que ser firmes y a veces enérgicos, porque se tiene que a veces ser firme y enérgico, eso no quiere decir, o no necesitamos olvidar, o más bien necesitamos recordar que el principio de la autoridad es servir. Amén. Y a mayor autoridad, mayor servicio tenemos que dar. ¿Dónde lo vemos? Juan 13. Te vuelvo a repetir. Jesús dijo, ustedes me dicen Señor, y ciertamente lo soy. Pero yo, siendo el Señor, les he lavado los pies. He hecho la obra más humillante, el Señor la hizo. Y entonces, te está dando muy claro el ejemplo que la autoridad, a mayor autoridad, mayor nivel de servicio tenemos que tener. ¿Ok? No entendamos este punto. El valor ni tu autoridad depende o viene de la opinión de los demás. Amén. Depende de lo que Dios es y lo que Dios ha dicho. Amén. Amén.